Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿No eres ya un poco mayor para ese vestido? Bromeó el esposo mientras se preparaba para la fiesta de la empresa, dejando a su decepcionada esposa en casa. Pero al regresar, quedó paralizado. Marisa estaba sentada en la cocina, llorando. Frente a ella había una botella de vino abierta. Era claramente una bebida cara y refinada, que su amiga le había regalado en su cumpleaños hacía ya medio año. Pero Marisa nunca había sido aficionada a las bebidas alcohólicas, por lo que la botella había permanecido intacta hasta esa misma tarde. Ahora, por fin, le había encontrado utilidad. Marisa, al recordar los ojos de su esposo llenos de desprecio y odio, suspiró profundamente y llenó otra copa. El vino resultó ser delicioso, aunque no le ofrecía el alivio que buscaba, pero le daba una agradable sensación de calor interior. En el respaldo de la silla colgaba el vestido por el que había empezado la discusión. Aunque, ¿fue realmente por el vestido? Diego lanzó acusaciones e insultos con tanta furia que parecía que había estado esperando años para desahogarse. El vestido no era más que una excusa, una prenda que, apenas una hora antes, Marisa había visto como un hermoso atuendo que realzaba su figura. Ese vestido lo había comprado para la fiesta de esa noche, el aniversario de la empresa donde Diego trabajaba como jefe del departamento de ventas. Se esperaba que el evento fuera grandioso, un restaurante, estrellas invitadas, fuegos artificiales. Marisa hacía mucho que no asistía a ningún evento. Las salidas con los nietos no contaban, por supuesto. Quería volver a sentirse hermosa e importante. Importante, claro, como la esposa de un gran jefe. Imaginaba lo bien que lo pasarían ella y su esposo esa noche. El vestido lo había elegido con su amiga Pilar. Se conocían casi toda la vida, desde el primer año de universidad. Pilar era inteligente y hermosa, siempre al tanto de la moda. Por eso Marisa confiaba completamente en su amiga para elegir el atuendo del evento. Ella misma quería comprar algo más discreto, le gustaban las opciones más clásicas, vestidos largos, con los hombros y codos cubiertos y en colores sobrios. Pero su amiga tenía una opinión completamente diferente. ¿Por qué sigues mirando esas batas de abuela?, protestaba Pilar. Todavía ni siquiera tienes 50 años. Hoy en día eres una mujer joven, casi en la flor de la vida. Vaya cosa que dices. Reía Marisa. Ya tengo 2 nietos. Si tú tuviste a Sergio muy joven y él también se convirtió en padre pronto, eso no significa nada. Yo tengo la misma edad que tú y todavía soy madre de un escolar. No había forma de convencer a su amiga. Pilar siempre había sido así, brillante, ruidosa, insistente, divertida, una verdadera persona fiesta. Pilar la obligaba a probarse cosas que Marisa nunca habría considerado sin ella, colores llamativos, cortes demasiado modernos. Pero, curiosamente, esas prendas le quedaban muy bien, la rejuvenecían. Pasaba mucho tiempo mirándose en los espejos, su estado de ánimo incluso mejoraba. Resulta que, después de todo, aún se veía bastante bien. En realidad, no era una abuela cualquiera. Finalmente, Marisa eligió un vestido de un vibrante color turquesa. Pilar aseguraba que ese tono combinaba perfectamente con sus ojos, y era verdad. La longitud, apenas por debajo de la rodilla, no era típica de Marisa. Los hombros y la espalda quedaban descubiertos y el vestido ajustado resaltaba su figura. «Te queda fantástico», declaró su amiga con aprobación. «Por fin puedes lucir un escote. Antes eras plana como una tabla, pero ahora eres una mujer elegante y atractiva». A Marisa también le gustaba cómo le quedaba el vestido. En él se sentía diferente. No era la ama de casa, ni la esposa del marido, ni la madre ejemplar, y mucho menos la abuela, sino una mujer hermosa y con estilo. Marisa sonrió al pensar en la reacción que su atuendo provocaría en Diego, seguramente estaría encantado. Tal vez, incluso,
volvería a ver en sus ojos esa admiración que, lamentablemente, ya no notaba desde hacía mucho tiempo. «Nos lo llevamos», dijo Marisa con decisión, mirando a Pilar. «Así se hace». «Perfecto», sonrió su amiga. Marisa había decidido no mostrarle el vestido a su esposo con antelación. Aunque, siendo sinceros, él tampoco había mostrado mucho interés últimamente. En general, se había vuelto distante e indiferente. No ocurrió de la noche a la mañana, fue algo gradual, casi imperceptible. Marisa también se sentía culpable. En algún momento se había volcado demasiado en sus hijos y luego en sus nietos. Le interesaban la gran casa y el jardín, con dedicación se encargaba de que su familia se sintiera cómoda, siempre intentando complacerlos a todos. Y en ese ajetreo se había olvidado de sí misma y de su esposo. Él era el proveedor, el que traía el sustento, ella, la guardiana del hogar. Sus roles se habían establecido desde el principio y, aparentemente, eso había sido suficiente para ambos. Pero a veces Marisa extrañaba aquellos tiempos en los que no era solo el personal de servicio para Diego, sino su musa. Sí, él mismo la había llamado así y la llenaba de los cumplidos más refinados. Sus ojos brillaban cuando la miraba, y esa mirada la hacía sentir increíblemente hermosa, amada, deseada y tremendamente feliz. Se conocieron cuando eran estudiantes de último curso. Diego simplemente se acercó a un grupo de chicas sin miedo ni vergüenza. Marisa, Pilar y otras dos amigas habían salido a pasear por las calles del centro. Acababan de terminar los exámenes y estaban de buen humor. Marisa tenía excelentes notas, así que esperaba una beca más alta. Además, tenían por delante 2 meses enteros de verano y descanso. En ese entonces, Diego era realmente guapo, aunque ahora seguía siendo muy atractivo, en ese momento. Alto, atlético, capitán del equipo de baloncesto de la universidad. Una sonrisa encantadora, ojos azules. Marisa quedó fascinada por el joven cuando él se acercó y les preguntó si podía acompañarlas en su paseo. Pilar, como la líder no oficial del grupo, le dio su aprobación y Diego se unió a ellas. Hacía bromas, entretenía a las chicas, contaba historias sobre los edificios antiguos del centro de la ciudad por los que pasaban, hacía preguntas y respondía honestamente a las suyas. Diego tenía su misma edad, también había terminado sus exámenes y estaba por empezar su último año de universidad. Solo que estudiaba en otra institución. Las chicas asistían al Instituto de Economía, mientras que Diego estudiaba arquitectura. Marisa se dio cuenta enseguida de que Diego se había acercado al grupo por ella. Todo en él lo dejaba claro. Intentaba estar cerca, la miraba de una manera especial y le sonreía más que a las demás. Era un sentimiento muy agradable, porque él también le había gustado. Sus amigas también notaron que, de todas ellas, él había elegido a Marisa. Caminaron por la ciudad en grupo hasta tarde por la noche, y cuando llegó el momento de despedirse, Diego le pidió a Marisa su número de teléfono. Así comenzó su hermoso romance. Sus citas parecían sacadas de una película, flores, palabras bonitas, caricias tiernas. Él solía decir que desde el primer momento en que vio a Marisa, supo que ella era su destino. Al final del último curso, Marisa descubrió que estaba embarazada. Claro que no lo habían planeado, querían terminar sus estudios primero, luego consolidarse en sus trabajos y entonces pensar en casarse. De hecho, fue Diego quien hablaba de la futura boda, no tenía dudas de que tarde o temprano se casarían. Y entonces llegó esa noticia. Marisa le contó todo a su amado. Temía su reacción, pero Diego simplemente sonrió y la abrazó con fuerza. La chica se quedó quieta en ese cálido abrazo y hasta lloró, porque entendió que no tenía por qué haberse preocupado, todo estaría bien. No era así como quería hacerlo, pero ya que... «Marisa, ¿te casarías conmigo?». Ella asintió, sin poder hablar, abrumada por las emociones. Se casaron. La boda no fue lujosa, pero sí divertida y ruidosa. Muchos invitados jóvenes,
amigas, amigos, familiares. Todos se llevaron bien y, con esfuerzo común, compraron una habitación para los recién casados. Pequeña, acogedora, suya, el nido de los jóvenes. Marisa no empezó a trabajar. ¿Para qué, si el permiso de maternidad estaba a la vuelta de la esquina y el embarazo no era fácil? Varias veces la hospitalizaron para evitar complicaciones. Tenía miedo de perder al bebé, sentía que no lo soportaría. Diego siempre estuvo a su lado, apoyándola y tranquilizándola. Sergio nació a término. Un bebé saludable, rosado, con los ojos azules como los de su padre y largas pestañas como las de su madre. Diego y Marisa aprendieron juntos a ser padres, bajo la supervisión discreta de las abuelas de Sergio. Fue una época maravillosa. El hogar era pequeño, pero abundaba la felicidad. Diego se apresuraba a llegar a casa después del trabajo para poder pasear con su hijo en el patio. Mientras los chicos paseaban, Marisa preparaba una deliciosa cena y después se tumbaban los tres en el sofá extendido a ver alguna película. Marisa pensaba que cuando Sergio creciera un poco, lo inscribiría en la guardería y ella volvería a trabajar. No podía dejar su diploma rojo simplemente en un estante. Diego era un talentoso arquitecto y empezó a ascender rápidamente en su carrera, lo que también se reflejaba en su salario. Ya tenían una cuenta bancaria considerable. Marisa quería lo mismo, realizarse profesionalmente. Le hacía mucha ilusión trabajar, incluso comenzó a comprar ropa de oficina. Sergio crecía a un ritmo increíble. Era un niño activo y sociable, que seguramente disfrutaría en la guardería, solo quedaba esperar a que le dieran una plaza. Finalmente, la directora de la guardería llamó a Marisa y le dijo que aceptarían a Sergio. Marisa estaba eufórica. Inmediatamente subió su currículum a internet y pronto empezó a recibir llamadas de empleadores. Sergio fue a la guardería y Marisa empezó a trabajar. Y ahí comenzaron los problemas. Diego se quedaba en la oficina hasta tarde en la noche, interminables reuniones, nuevos proyectos, citas de negocios. Marisa trabajaba en una pequeña empresa como especialista en recursos humanos hasta las 6 de la tarde y luego tenía que recoger a su hijo de la guardería, pasear con él, preparar la cena y limpiar. No era fácil compaginar todo y pedía ayuda a su marido, pero él se encogía de hombros. No puedo hacer nada, hay mucho trabajo, todo es por nuestro futuro, ¿entiendes? Casi he ahorrado para un buen apartamento. Y pronto me ascenderán, será otro nivel de ingresos. No puedo renunciar a todo solo para ir a recoger a nuestro hijo a tiempo. Marisa asentía con la cabeza. No podía refutarlo. Diego tenía razón, su trabajo era muy importante para el bienestar de la familia y el suyo, no tanto. El salario era bajo, y en general. Y entonces, Sergio comenzó a enfermarse de repente. Marisa sabía que eso pasaba a menudo. Muchos de sus conocidos tenían hijos pequeños que siempre estaban enfermos al comenzar la guardería. Generalmente, en esas situaciones, los abuelos y abuelas ayudaban. Pero los padres de Diego y Marisa eran aún jóvenes y trabajaban, así que a Marisa no le quedaba más remedio que tomar bajas por enfermedad. A su empleador, claro, no le gustaba nada. No había oportunidad de crecer o ser promovida. La mujer apenas lograba manejar su trabajo actual. ¿Cómo iba a ser de otra manera si Sergio iba 2 semanas a la guardería y luego pasaba 3 semanas enfermo en casa? Finalmente, sugirieron que Marisa renunciara. Esa noche lloró en el hombro de su esposo y él la acarició el cabello, diciendo palabras de consuelo, maldiciendo a los jefes incomprensivos, y luego: «Ya está, renuncia y quédate en casa tranquila con Sergio, yo gano lo suficiente, me importan más tus nervios». «Pero quiero trabajar», sollozaba Marisa. «Bueno, el trabajo no se va a escapar. Sergio no será un bebé para siempre. 1 año o 2 y luego podrás trabajar, ya no se enfermará tan seguido para entonces». Así que decidieron que eso sería lo mejor para todos.
Marisa renunció y se convirtió en ama de casa. Ahora la casa siempre estaba limpia y olía a comida deliciosa. Pasaron varios años. Sergio empezó la escuela. Las interminables enfermedades infantiles quedaron en el pasado. La familia ya no vivía en la vieja habitación, sino en un espacioso apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Diego conducía un costoso todoterreno. También le regaló a su esposa un coche. Marisa eligió el modelo que siempre le había gustado. Parecía que todo iba bien. Marisa decidió que era el momento perfecto para retomar su carrera. Era emocionante, claro, después de tantos años de pausa y sin apenas experiencia. Pero Diego le aseguraba que todo saldría bien. Después de todo, ella aún era muy joven. Y esas palabras le daban confianza. Marisa consiguió trabajo por su cuenta. Una empresa en rápido crecimiento buscaba economistas y la experiencia no era un requisito. Pasó la entrevista y la llamaron el mismo día, diciendo que estaba contratada. Le dieron una lista de documentos que debía presentar al Departamento de Recursos Humanos. Marisa tendría que pasar un chequeo médico y le entregaron una hoja de ruta. A primera hora de la mañana, Marisa ya estaba en el hospital de buen humor. Pronto intentaría retomar su carrera y esta vez todo saldría bien. Marisa estaba llena de entusiasmo, expectante de alegría, pero en la consulta del ginecólogo la esperaba una sorpresa. El doctor, con voz tranquila, le informó que estaba embarazada. La mujer casi se cayó de la silla de la sorpresa. Embarazo de 5 o 6 semanas, repitió el médico, mirando los ojos asombrados de la paciente. ¿Acaso no lo sabías? No, ni siquiera me lo hubiera imaginado. Bueno, vamos a hacer una ecografía de inmediato. Ya que estás aquí, veamos si todo está en orden. La ecografía dejó a Marisa aún más impactada. Sí, estaba embarazada. Más aún, el médico visualizó 2 sacos gestacionales. Eso significaba que Marisa llevaba mellizos en su vientre. ¿Planeas tenerlos?, preguntó el doctor, mirándola con ojos indiferentes. Pues sí, ¿qué otra opción hay? Marisa salió del consultorio médico siendo otra persona. En su interior reinaba una tormenta. No podía creer cómo los planes y su vida entera habían cambiado tan drásticamente en un solo instante. Claro que, a partir de ahora, ni se hablaría de trabajo. Diego, por su parte, parecía incluso contento. Es maravilloso. Lo más importante en la vida es la familia, los hijos, y ahora seremos padres de varios niños. ¡Qué locura! Siempre soñé con esto. Voy a mover montañas por ustedes. Marisa sonreía, contenta por la reacción de su esposo ante la noticia del embarazo, pero también ella misma quería mover montañas, trabajar, realizarse no solo como madre y ama de casa. Sin embargo, ahora, con 3 hijos, tendría que olvidarse de eso por mucho tiempo. Leticia y Aurora nacieron antes de tiempo, como suele pasar con los mellizos. Las niñas eran frágiles y enfermizas. Los primeros años de sus vidas, Marisa los vivió prácticamente sin descanso. Hospitales constantes, exámenes, rehabilitaciones. Diego proveía completamente a la familia. No les faltaba nada. Pero él no podía ayudar físicamente, ya que trabajaba mucho y, por supuesto, también se cansaba. Fueron años difíciles tanto física como moralmente. Por lo menos, Marisa no tenía que preocuparse por lo material. Pero, sin duda, ya no se pertenecía a sí misma. Pilar, su amiga cercana, estaba indignada por este hecho. ¿Cómo es posible? Eres una mujer joven y hermosa. ¿Cómo puedes no quererte? ¿Qué pasa con tu cabello? Ya es hora de que pienses en tu figura y la ropa. No eres una anciana, tienen dinero. Vamos, salgamos de compras, te ayudamos a renovar tu guardarropa. Marisa solo suspiraba. Pilar trabajaba, salía en citas, vivía una vida de telenovela,
con romances, salidas con amigas, viajes y aventuras. No podía entender a Marisa, que, poco antes de cumplir 30 años, ya era madre de 3. En realidad, apenas se veían ahora, para gran pesar de Marisa, ya que sus intereses y metas en esta etapa de la vida eran muy diferentes. Con el tiempo, las niñas crecieron y se fortalecieron. No asistieron al jardín de infantes debido a su delicada salud, pero para cuando llegó la escuela, todo eso quedó atrás. Marisa aún recordaba esa sensación de libertad, los niños en la escuela, ella sola en casa y unas horas solo para sí misma. Era fantástico. Aunque ya no pensaba en volver al trabajo. Con los niños había tanto que hacer, llevarlos a sus actividades, alimentarlos, salir a pasear, ayudar a los 3 con los deberes. Diego proveía bien para la familia, no les faltaba nada. Y a Marisa le daba miedo empezar algo nuevo después de tanto tiempo. Después de todo, ya habían pasado casi 12 años desde que se graduó de la universidad y nunca había adquirido la experiencia necesaria. Marisa miraba a Pilar y, en parte, la envidiaba. Pilar había dado a luz a un hijo hace poco y, cuando el niño cumplió 2 años, regresó al trabajo. Pilar trabajaba, crecía profesionalmente, claro que se cansaba, pero vivía plenamente y lograba hacer todo. No puedo quedarme en casa, confesaba la activa Pilar. Las paredes me aplastan. Y Mario, sus abuelas se ocupan de él con gusto, y además, le encanta la guardería. Diego apoyaba el deseo de su esposa de seguir siendo ama de casa y madre cariñosa. Le encantaba el hogar acogedor, la limpieza, los niños bien cuidados y los deliciosos almuerzos caseros. Todo estaba perfecto para todos. Luego, Diego y Marisa cumplieron su antiguo sueño, se mudaron a su propia casa. Diego compró una casa en una urbanización de lujo, y junto a la casa había un jardín. Marisa se dedicó a su cuidado con gran entusiasmo. Le encantaba cultivar flores, cuidar de los árboles, decorar, trabajar en el jardín era para ella un descanso, una forma de relajarse y aliviar el estrés. Allí se sentía verdaderamente en paz y feliz. En realidad, todo en su vida estaba bien, casi perfecto. Un esposo amoroso, hijos maravillosos, una casa que lo tenía todo. Y del título universitario que acumulaba polvo en una estantería, Marisa trataba de no pensar. Los años pasaban volando. Al parecer, el día se hacía largo, pero de repente ya había pasado un mes, luego otro. Los niños crecían rápidamente, lo que desconcertaba un poco. Apenas corrían por la casa como pequeños y ahora ya eran adolescentes altos. La voz de Sergio cambió, las figuras de las niñas también. Marisa siempre había tenido una buena relación con todos sus hijos, por lo que la adolescencia de Sergio y las gemelas fue bastante tranquila. Sin embargo, a Marisa le dolía un poco que cada uno de sus hijos ahora tuviera su propia vida, amigos, constantes reuniones y mensajes interminables. A veces, Marisa se sentía completamente sola en la gran casa. Era el momento perfecto para volver a acercarse a su esposo. Sin embargo, sin darse cuenta, se habían distanciado un poco. Ambos estaban muy ocupados. Sobre los hombros de Diego recaía la responsabilidad de mantener a la familia, y lo hacía maravillosamente. Sin embargo, tenía que trabajar mucho. Constantemente estaba en viajes de negocios, se quedaba hasta tarde, e incluso algunas noches en la oficina. Por su parte, Marisa estaba absorta en sus hijos, completamente inmersa en sus problemas y cuidados. Últimamente, Marisa y Diego, cuando hablaban, solo lo hacían sobre los hijos. Ya no discutían sobre películas como antes, ni debatían sobre temas triviales, ni iban al cine o a restaurantes. Es cierto que, a veces, se iban de vacaciones en familia, pero incluso en esos raros momentos, aunque Diego estuviera presente, parecía ausente, hablando o escribiéndose con alguien, pensando en algo propio. Era evidente que Diego simplemente cumplía con su papel, como si actuara de buen padre y esposo. Claro que Diego amaba a sus hijos, pero pasaba poco tiempo con ellos. Así había sido.
No tenía el mismo vínculo que Marisa tenía con ellos. Además, para Diego, los hijos no eran el centro de su vida, no lo abarcaban todo, pero para Marisa, sí. Así que los niños crecieron, Sergio ya se había graduado de la universidad y había formado su propia familia. A sus 44 años, Marisa se convirtió en abuela y su felicidad no tenía límites. Estaba decidida a ayudar a la joven familia a criar a los pequeños, su nieto y la nieta que nació un año después. Pero los jóvenes padres se las arreglaban perfectamente por sí solos. Jugando, se podría decir. No quería interferir en esa idílica dinámica. A veces, Marisa llevaba a los niños a algún lugar, al teatro, al parque de atracciones o simplemente los invitaba a su casa. Y esos días eran para ella una auténtica celebración y felicidad. Leticia y Aurora, por su parte, no tenían prisa por formar una familia. Lo cual era comprensible, aún eran jóvenes. Sus hijas estaban estudiando en la universidad. Las gemelas habían elegido la misma facultad, Derecho. Pero cada una de ellas tenía sus propios intereses. Leticia trabajaba como modelo. Alta, esbelta y segura de sí misma, siempre le había gustado estar en el centro de atención. Y le iba bastante bien. Ya incluso estaba ganando dinero. Sus planes incluían conquistar primero la capital y después, quién sabe, quizás el mundo entero. Leticia siempre fue ambiciosa. Marisa, por supuesto, se preocupaba por su hija. Después de todo, el mundo del espectáculo estaba lleno de peligros. Por otro lado, Leticia siempre había sido pragmática y cautelosa desde pequeña. Si algo tenía claro, era que su hija tenía los pies bien puestos en la tierra. Aurora, en cambio, estaba apasionada por la música. Desde su adolescencia, había aprendido a tocar primero el piano, luego la guitarra y, más tarde, la batería. Ahora, oficialmente, era la vocalista de una banda local. Aurora disfrutaba mucho de su trabajo. Le encantaba viajar y actuar en escenarios locales. Y, además, siempre ensayaba mucho. Marisa estaba encantada de que sus hijas tuvieran hobbies y pasatiempos. Ella nunca había tenido algo así en su vida, lo que a veces le generaba una sensación de no haber realizado todo su potencial. Sin embargo, Marisa nunca compartió ese sentimiento, ni siquiera con su amiga más cercana, Pilar. Temía que no la entendieran, porque parecería como si se quejara sin razón. Después de todo, había vivido cómodamente toda su vida, y aún así no estaba satisfecha. Marisa se dedicaba a su jardín, leía mucho y disfrutaba de las reuniones con Pilar, cuya vida, como siempre, estaba llena de actividad. Pilar lograba trabajar, criar a su hijo, separarse y reconciliarse con varios hombres, y aún así seguir siendo la mejor amiga del padre de su hijo. Una persona única. No es de extrañar que fuera a Pilar a quien Marisa le pidió ayuda para elegir un atuendo para el evento de la empresa de su esposo. Esa fiesta significaba mucho para ella. Hacía tanto que Marisa y Diego no salían juntos a ningún lugar. Anhelaba una noche de fiesta, de unión, de diversión, una conversación con una copa de champán, los abrazos de su esposo, su atención, al fin y al cabo. Diego la invitó como si no tuviera ganas. Simplemente dijo, al salir para el trabajo, que en una semana sería el aniversario de su empresa y que se estaba planeando una gran celebración. Te lo pido mucho, intenta verte decente, es importante para mí. Marisa dejó pasar por alto la insinuación de que, al parecer, normalmente no se veía demasiado decente. No importaba, llevaban tanto tiempo juntos que podían permitirse decirse la verdad. La noticia de la fiesta alegró a Marisa, la hizo sentir entusiasmada. Quería presentarse ante su esposo y sus colegas como una mujer hermosa y atractiva. Pero, al mirarse detenidamente en el espejo, Marisa se desanimó. Hacía mucho que no le prestaba atención a su apariencia. Y resultó que había bastantes problemas. No, para la casa, la familia, el jardín, Marisa se veía perfectamente.
pero para causar impresión en una fiesta, claramente no tenía lo necesario. Siempre había sido alta y delgada, sus hijas habían heredado su figura, pero con la edad había ganado algo de peso. No era nada crítico, pero las acumulaciones en los costados y el abdomen claramente no permitirían ponerse un vestido ajustado. La piel, el color estaba bien, claro. Después de todo, pasaba tanto tiempo al aire libre cuidando el jardín. Pero las arrugas no eran muchas, pero Marisa definitivamente no se parecía a una joven fresca y floreciente. ¿Y debía hacerlo? Después de todo, ya tenía casi 50 años. En fin, Marisa decidió pedir ayuda a Pilar. Y ésta, encantada con la petición de su amiga, exclamó: «Vamos a convertirte en una belleza». Diego se quedará boquiabierto y todos sus colegas también. Marisa sintió alivio. Después de todo, ya no estaba sola con sus problemas. Pilar entendió cuán importante era para su amiga esta fiesta. Resultó que verse joven y hermosa era, en cierto modo, un trabajo. Pilar llevó a Marisa a su esteticista. Tras varios tratamientos express dolorosos y costosos, la piel de su rostro rejuveneció y se veía mucho más fresca. «Con tu dinero podrías permitirte una cirugía plástica», declaró Pilar, admirando el resultado. «Aunque aún es temprano para eso. Pero en general, no temas envejecer, la cosmética y la cirugía modernas hacen maravillas». Marisa se encogió de hombros. Nunca le había temido a la vejez. Aunque, claro, era agradable ver su rostro rejuvenecido en el espejo. Eso le levantaba el ánimo. Y la autoestima también. Pilar, por su parte, arrastró a Marisa al gimnasio. Milagros, claro, no hay, en una semana no vas a adelgazar notablemente, pero ya se ha dado el primer paso, decía Pilar, mirando a Marisa intentar dominar un aparato desconocido. A Pilar todo le resultaba fácil, como si fuera un juego. Llevaba tiempo yendo al gimnasio. Pero cada movimiento le costaba a Marisa, aunque, después del entrenamiento, era agradable sentir la ligereza en su cuerpo. Y, finalmente, el vestido. Marisa necesitaba un atuendo adecuado para la fiesta. Por supuesto, Pilar la acompañó de compras. No iba a dejar sola a su amiga en un momento tan importante. Un vestido color azul océano. Marisa ni siquiera lo miró al principio, le parecía demasiado juvenil, y el tono, bueno, prefería algo más sobrio. Pero Pilar insistió, y Marisa obedientemente se probó el vestido frente al espejo. Sí, era inusual, claro, pero también se veía espectacular y fresca. El color resaltaba el tono de sus ojos y combinaba bien con su bronceado. La longitud, justo por encima de la rodilla, no parecía tan inapropiada. Y, extrañamente, el vestido ajustado disimulaba las zonas problemáticas del abdomen y los costados. «Es un corte inteligente y un modelo acertado», dijo Pilar, mirando a su amiga con admiración. «Te queda muy bien. Pareces 10 años más joven y 5 kilos más ligera». Marisa se deleitaba con su reflejo en el espejo. Sí, Pilar, como siempre, tenía razón. Su ojo nunca fallaba, no había duda. Marisa no le mostró el vestido a Diego de antemano. Solo le dijo que estaba lista para su fiesta. Él asintió distraído, mientras seguía escribiendo un mensaje. Ni siquiera estaba interesado. Un poco molesto, pero no importaba. Sería aún más agradable ver su reacción la noche de la fiesta. Que fuera una sorpresa. Y así llegó la tan esperada noche. Diego le dijo a Marisa por la mañana que debía estar lista a las 7. Pasaría por la casa después del trabajo, se cambiaría, y luego se irían al restaurante donde se celebraría el aniversario de la empresa. Marisa estuvo lista mucho antes de la hora señalada. El maquillaje se lo hizo una maquilladora recomendada por Pilar y ella misma se peinó como más le gustaba. Y, finalmente, el toque final, ese vestido. Con la espalda descubierta, inusualmente corto y llamativo.
Marisa compró unos zapatos de tacón alto a juego con el atuendo festivo. Los tacones hacen maravillas, casi lo había olvidado. Solo necesitas ponértelos y, de repente, te sientes como una supermodelo. Marisa se miraba en el espejo como si fuera una persona completamente diferente. Todavía era hermosa. Y para nada vieja. Aunque ya era abuela. Seguramente Diego lo notaría hoy también. Y, quién sabe, tal vez esta noche sería el comienzo de su acercamiento, el inicio de su camino de vuelta el uno hacia el otro. Después de todo, aquellos sentimientos tan fuertes que existían entre ellos en su juventud no podían desaparecer sin dejar rastro. Se oyó el sonido de una llave girando en la puerta. El corazón de Marisa empezó a latir como en una primera cita. Estaba un poco nerviosa, pero decidió bajar a recibir a su marido. Quería ver de nuevo aquella admiración en sus ojos. Marisa bajó las escaleras con facilidad, olvidando que llevaba tacones. Resulta que las habilidades aprendidas en la juventud no se pierden. Quizás usar tacones era como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, nunca lo olvidas. Diego tenía un aspecto sombrío. Aún no había visto a su esposa transformada. Y aquí estaba el momento de la verdad. Diego levantó los ojos lentamente hacia Marisa, que aguardaba su reacción con una sonrisa amistosa en el rostro. ¿Tú por qué te has vestido así, como un payaso?, dijo Diego con desdén. No la miraba con la admiración que ella esperaba, sino con desprecio, desagrado, casi con odio. ¿Qué?, preguntó Marisa, sin entender. El vestido es corto, demasiado descubierto, como si fueras una jovencita, ¿y tú, has visto siquiera a quién te pareces? Lo he visto, respondió Marisa sinceramente. La reacción de su esposo la dejó desconcertada. En el espejo, no hace mucho, había visto a una mujer aún joven y hermosa, aunque ya no tan joven. Parece un disfraz. Te queda como a una vaca una silla de montar, continuó Diego, cada vez más molesto. Te pedí que compraras algo elegante, algo sofisticado, algo acorde a tu edad al menos. Este vestido es bonito. Tal vez sea bonito, pero ya no te queda. Diego, por favor. Mírate, te has convertido en una ama de casa aburrida, has engordado, te has vuelto una vieja y ahora te pones un vestido juvenil. Ya no tengo 18, la voz de Marisa empezaba a temblar por las lágrimas que estaban a punto de salir. Las palabras de Diego, inesperadas, crueles y punzantes, le causaban un dolor insoportable. ¿Cómo se supone que voy a presentarme contigo ante personas decentes?, preguntaba Diego. Sería una vergüenza. Todas las esposas son como deben ser, y yo tengo una barril en un vestidito liviano azul. Esto ya era demasiado. Diego nunca antes se había permitido comentarios de este tipo. Siempre había sido frío, distante, indiferente, sí. Pero nunca así, acusador, despreciativo, lleno de odio. Diego se fue a la habitación y cerró la puerta de golpe. Al poco rato, se escuchó el sonido del agua en el baño, probablemente se había metido a la ducha. Marisa, agotada, se dejó caer en el sofá. No sabía qué hacer. Por alguna razón, sentía muchas ganas de quitarse el vestido que tanto había molestado a Diego. Pero, ¿y qué? ¿Con qué se iba a vestir entonces? De todas formas, ya no le apetecía ir a la fiesta. Y ya no se sentía hermosa. Un barril en un vestidito azul. Tal vez su marido tenía razón. El vestido realmente no le quedaba bien. 10 minutos después, Diego bajó. Ya estaba vestido para el evento corporativo. Los pantalones nuevos y la camisa bien planchada le quedaban a la perfección. Y en general, se veía joven, guapo y en forma. En la oficina de Diego había un gimnasio. Los empleados lo usaban en su tiempo libre. Este había sido un proyecto impulsado por el propio Diego. Decía que para las personas con trabajo sedentario, era una necesidad, no un lujo. Diego ya estaba más calmado,
pero le lanzó a Marisa una mirada de desprecio. «El rímel se te ha corrido», dijo él. Marisa se frotó la mejilla con la mano, dejando un rastro negro en su palma. Había estado llorando, al parecer, sin darse cuenta. «Lo siento», dijo Diego con tono sombrío. «Me he cedido, claro, pero tú también. ¿Por qué te vestiste así? En fin, iré solo al evento. Diré que te has puesto enferma. No puedes aparecer en ese estado, se reirán de mí después». Marisa asintió obedientemente. Ya no tenía ni fuerzas ni ganas de ir a la fiesta. Se sentiría terriblemente incómoda. Estaría pensando todo el tiempo que se veía como un barril con un vestido. Diego había sido muy claro en su descripción. Sabía cómo usar las palabras. Diego salió de la casa de buen humor. Claro, tal vez se había pasado con Marisa. Podría haber sido más suave. Pero ella también podía haber sido más lista. Se había vestido inapropiadamente. Por cierto, el vestido en realidad le quedaba bien. En él, Marisa era una mujer atractiva de mediana edad. Pero ese era el punto, mediana edad. Las esposas de los colegas de Diego eran completamente diferentes, jóvenes, delgadas, parecían modelos. Marisa no encajaría en ese grupo, parecería una anciana entre las jóvenes bellezas, y él, como jefe de un importante departamento, no quería presentarse ante todos con una esposa así. Simplemente no quería, y tenía derecho a eso, por cierto. La imagen importa mucho. Pero también había otra razón. Diego esperaba poder acercarse más a Esperanza, la nueva empleada del Departamento de Recursos Humanos. Parecía una joven bruja de abril, con su pelo ondulado castaño rojizo hasta los hombros, sus ojos verdes hechiceros, pómulos marcados, labios carnosos y pecas doradas por todo su rostro. Esperanza intentaba cubrirlas con base, pero aún así se notaban, lo que hacía su rostro aún más encantador y atractivo. Su figura esbelta, sus movimientos gráciles, era imposible apartar la mirada de ella. Diego intentaba no pensar en que esta chica tenía la misma edad que su hijo mayor. Pero, ¿y qué? En su entorno, esa diferencia de edad era normal. Casi todos los jefes y directores vivían su segundo o incluso tercer matrimonio con jovencitas o tenían amantes jóvenes. Y Diego los entendía perfectamente. Su propia esposa, Marisa, que una vez le había parecido el ideal, que había sido ingeniosa, comprensiva y empática hace muchos años, se había convertido en algo irreconocible. Siempre había tenido dinero, Diego nunca le negó eso, pero lo gastaba en el jardín, en la casa, en los hijos y nietos, y rara vez se compraba algo para ella misma. No hacía ejercicio, no iba al esteticista, aunque podría verse mucho mejor ahora, con sus genes y su dinero. Marisa se había dejado estar, convirtiéndose en una ama de casa que irritaba a Diego solo con su presencia. Era como si le recordara a Diego su propia edad. Diego era un esteta, siempre le había atraído lo bello, incluidas, por supuesto, las mujeres jóvenes y hermosas. Había tenido varios coqueteos y romances ligeros en el pasado. Marisa no sospechaba nada. Era fácil ocultárselo. El trabajo, los viajes de negocios, las horas extras en la oficina, su esposa creía todo. ¿Sentía Diego remordimientos? No, no y otra vez no. Porque, bueno, Marisa era la culpable. Y, en general, no tenía derecho a quejarse. Toda su vida había dependido de él, sin privarse de nada, sin preocuparse por el dinero. Podría haber pensado más en su esposo, ser más atenta con él en su momento. Incluso podría haberse ocupado de sí misma para verse mejor. Y luego, estaba esa fiesta de la empresa. Esperanza lo miraba de una manera tan significativa a Diego, insinuando que había comprado un vestido deslumbrante y ropa interior bonita para la ocasión. Lo dijo claramente. Ya no era una insinuación, era casi una propuesta directa. Diego, por supuesto, no pudo mantenerse indiferente ante tal declaración.
Entre él y Esperanza, las chispas ya volaban desde hace tiempo. La chica parecía atraerlo, pero al mismo tiempo se comportaba como una belleza inaccesible. Y ahora, de repente, hacía una declaración clara e inequívoca. Sus palabras eran prometedoras, sin duda. Pero iba a estar con Marisa. Los pensamientos sobre su esposa tenían el mismo efecto en Diego que una ducha fría. Con Marisa presente, Esperanza ni siquiera lo miraría. Bailaría con alguien más de forma demostrativa. Y Diego solo podría observar con celos. Además, no le apetecía aparecer en público con una esposa como la suya. Sus colegas traerían a sus esposas modelos que podrían aparecer en cualquier portada. Y él, un jefe de departamento importante, respetado en la empresa, llegaría con su gallina. ¡Qué vergüenza! Diego tomó la decisión la noche antes de la fiesta, no llevaría a Marisa. Ya se inventaría algo. Su esposa se estaba preparando cuidadosamente para la fiesta, eligiendo su atuendo, pensando en el maquillaje. Estaba decidida a asistir al aniversario de la empresa. No sería fácil hacer que Marisa desistiera. Así que necesitaba inventar una excusa realmente convincente para no llevarla. Diego pasó todo el día pensando en el problema. En la oficina, y luego, de camino a casa, sin haber encontrado una solución, entró en la casa de mal humor y entonces. Marisa bajó corriendo las escaleras en un vestido que, sin duda, la rejuvenecía y la hacía ver más fresca, pero al mismo tiempo parecía un poco ridículo, inapropiado para la fiesta. Todas las mujeres en la fiesta llevarían elegantes vestidos oscuros. El vestido de Marisa no era adecuado para tal evento. Y ahí estaba la excusa. Diego se aferró a ella como a un clavo ardiendo. De repente sintió una oleada de ira hacia su esposa y la irritación acumulada durante mucho tiempo se desbordó en un discurso acusatorio. Diego no se contuvo en herir los sentimientos de su esposa. Esperaba que Marisa se sintiera tan herida que decidiera no ir a la fiesta. Pero ella se veía asustada y confundida, aunque las palabras de rechazo que Diego esperaba nunca llegaron. Al final, tuvo que decírselo claramente. Sonó bastante convincente. Y había algo de verdad en sus palabras, por supuesto. A Diego realmente le daba vergüenza aparecer con Marisa en la fiesta, pero el problema no era el vestido. Simplemente, Marisa era demasiado vieja, demasiado gorda, demasiado poco refinada. En resumen, Marisa se quedó en casa. Y Diego, como quería, fue solo a la fiesta. Los colegas le preguntaron por su esposa. Diego respondió que estaban en proceso de divorcio y, por eso, no aparecían juntos en ningún sitio. La verdad es que ni siquiera había pensado en el divorcio. Sí, Marisa era una gallina de casa, pero con ella se sentía cómodo, en paz. Esa situación le convenía a Diego. Que se ocupe de sus cosas, pero sin molestarlo. Esa noche, Esperanza, por supuesto, bailó con Diego. Estaba simplemente encantadora, casi irrealmente hermosa. Diego la miraba, admirándola, y se alegraba de que Marisa no estuviera con él en ese momento. Por supuesto, después de la fiesta se fueron a casa de Diego. No a la casa familiar, por supuesto. Diego tenía un apartamento corporativo proporcionado por la empresa. En realidad, no lo necesitaba, pero no iba a rechazar una oferta así. A veces llevaba allí a sus jóvenes y bellas amantes. Había de todo para una velada agradable, un bar, una televisión que cubría toda la pared, e incluso un jacuzzi. Diego se sentía feliz y joven. En ese apartamento, con una chica pelirroja tan maravillosa. Qué bien había salido todo. Si Marisa hubiera estado con él, esto no habría sucedido. Esperanza probablemente se habría ido con el joven programador que la había estado cortejando durante mucho tiempo. No, muchacho, primero debes crecer para estar a la altura de una dama de ese nivel. A la mañana siguiente, Diego fue a trabajar y por la tarde tuvo que volver a casa, aunque no le apetecía en absoluto. Primero, tendría que disculparse con Marisa,
y Diego odiaba hacerlo, pero había sido demasiado duro con ella. Segundo, volvería a esa asfixiante atmósfera hogareña, cuando lo que realmente quería era irse de fiesta con Esperanza a algún club o incluso al mar. Pero tendría que enfrentarse a la expresión amargada de su esposa. Tendría que pedir perdón, y eso era muy desagradable. No es que Diego se sintiera realmente culpable, simplemente quería que todo volviera a ser como antes, una esposa dedicada a la casa y al jardín, mirándolo como si fuera una deidad y agradeciéndole por la seguridad financiera, una familia sólida. La casa recibió a Diego con silencio. Marisa no salió a recibirlo como solía hacerlo. Debe estar realmente molesta. Bueno, tiene derecho. Pero no pasa nada. Unas palabras de disculpa, una transferencia de una buena suma de dinero a su cuenta y asunto arreglado. Diego sabía cómo enmendarse. Pero Marisa no estaba en casa. No en la habitación, ni en el jardín, ni en el gimnasio. Se había ido. Sin embargo, encontró una nota en la cocina, escrita con su hermosa caligrafía. Diego acercó el papel a sus ojos y comenzó a leer las líneas rápidamente. Diego, lo he entendido todo. Ese discurso tuyo de anoche me abrió los ojos. Pensé que podríamos recuperar nuestra relación, el amor, la cercanía, pero no. Ambos hemos cambiado, tú y yo. Tal vez nadie tenga la culpa, simplemente sucedió. Sé con quién pasaste la noche. Sé que era una joven hermosa con cabello rojo. De hecho, fui al restaurante anoche. No te preocupes, no tenía intención de arruinarte la fiesta. Quería avisarte que me iba, decírtelo en persona, pero vi cómo subías al taxi con ella, vuestras miradas, palabras, gestos, eran bastante claros. Pero, bueno, tienes derecho. Solo que yo también tengo derecho a irme. No puedo soportar esto, no puedo. Pediré el divorcio yo misma. Los niños son adultos, el divorcio será rápido, y no reclamaré ninguna propiedad. Sé perfectamente que todo está arreglado de tal manera que no tengo derecho a nada. Siempre lo supe, pero no le daba importancia, porque nunca pensé en divorciarme, confiaba en ti más que en nadie. Bueno, pues, adiós. Diego dejó la nota en la mesa, invadido por sentimientos contradictorios. Por un lado, ahora era oficialmente libre, y eso estaba bien. La casa estaba a su disposición, podía invitar a quien quisiera, decorarla a su gusto. Por otro lado, sintió un dolor en el pecho. Sus sentimientos por Marisa no se habían enfriado, no habían desaparecido por completo. Esta persona seguía siendo importante para él. Los recuerdos de su juventud lo invadieron, cuando se entendían con solo mirarse, se apoyaban, se cuidaban. Era ella quien lo había animado en los momentos difíciles. Ella le daba esperanza, le decía que todo saldría bien, lo consolaba. De repente sonó el teléfono. Era Esperanza. Diego sintió una cálida oleada. Ya te extraño, dijo la voz juvenil al otro lado de la línea. Diego la imaginó y sintió un escalofrío en la espalda. Yo también, nena. Ven a mi casa. Juntos elegiremos un destino para unas vacaciones en la playa. Quiero mostrarte unos lugares increíblemente hermosos. Oh, ¿cómo que a tu casa? ¿Y tu esposa? Ya te dije, somos como dos extraños. Estamos en proceso de divorcio. ¿Así que es verdad? Pensé que eran excusas de un hombre casado. No, te soy completamente sincero. Después de que Diego se fue al evento, Marisa se quitó inmediatamente el vestido turquesa por la cabeza. Hasta hace poco, le parecía hermoso, pero ahora le daba asco. Aunque, en realidad, el vestido no tenía la culpa de nada, y Marisa lo sabía perfectamente. Esto había comenzado hace mucho tiempo atrás. Los niños aún eran pequeños. Al principio, había una ligera frialdad entre los esposos. Cada uno se iba sumergiendo gradualmente en su propia vida, en su propio mundo.
Los intentos de acercarse no daban ningún resultado. Y ahora, esta histeria de Diego. De otro modo, Marisa no podía describir su comportamiento. Él le gritaba, le decía palabras hirientes. Pero lo que hablaba más que sus palabras eran sus ojos. En ellos brillaban el desprecio y el asco. Así es como realmente la veía. Simplemente le resultaba repugnante. Al principio, Marisa enfrentaba sus miedos y pensamientos sola, pero después no pudo soportarlo más y llamó a Pilar. Rompió a llorar por teléfono y lo contó todo. Pilar, al principio, no podía entender lo que sucedía. Se asustó mucho. Marisa se recompuso y le explicó todo a su amiga. Pilar inmediatamente le dijo que iría a verla y llegó en menos de media hora. Las amigas se sentaron en la cocina durante mucho tiempo, discutiendo la situación con una copa de vino, pensando qué hacer. Recordaron algunas cosas e incluso se rieron. Marisa estaba contenta de haber llamado a Pilar. Con ella cerca, lo que estaba sucediendo no parecía tan terrible. Nunca te lo dije, porque no quería entrometerme en su relación, pero Diego realmente te trata de manera egoísta. Y desde hace mucho tiempo. Desde afuera es muy obvio, confesó Pilar. Claro, tan exitoso, tan en forma y guapo, tan adinerado. Seguramente tiene una amante, o incluso más de una. Tengo buen ojo para estas cosas. ¿De verdad lo crees? Preguntó Marisa, sorprendida. Hace unos días, nunca hubiera creído algo así. Pero ahora. Bueno, no lo puedo asegurar con certeza, Pilar negó con la cabeza. Como se dice, no lo he atrapado con las manos en la masa, pero según algunos indicios, parece que es así. Lo atraparon esa misma noche, cuando, algo emocionadas por el vino, decidieron ir a un restaurante. Marisa tenía la intención de decirle a Diego que lo iba a dejar. La decisión fue espontánea. Era como una broma. Marisa y Pilar solo querían asustar a Diego, darle tiempo para que reflexionara, que pensara en cómo trataba a su esposa. Que se diera cuenta de lo mal que estaría sin ella, lo mucho que ella significaba para él. Y ciertamente le iría mal. En la enorme casa, solo, sin las deliciosas cenas caseras ni los desayunos calientes, preparados con amor por Marisa. Diego estaba acostumbrado al confort familiar. Según el plan de las amigas, Diego debía entenderlo todo, darse cuenta de su error y cambiar su actitud hacia su esposa. Entonces, Marisa, por supuesto, volvería y vivirían felices y cómodamente nuevamente. Pero en el restaurante, las amigas sorprendidas presenciaron una escena interesante. Diego, abrazado a una joven y hermosa chica, se subía a un taxi. Se besaban de vez en cuando. Bueno, dijo Pilar cuando el taxi se alejó, qué bien que los atrapamos. Ahora lo sabes todo. Marisa asintió lentamente. Las lágrimas llenaron sus ojos. Entendió que esto nunca podría perdonárselo a su esposo. Marisa se fue a casa de Pilar, que vivía con su hijo en un amplio apartamento de 3 habitaciones. Le dio el salón a Marisa. Vive tranquila. Por la mañana, Marisa regresó a casa para recoger sus cosas y documentos. Y se dio cuenta de que su esposo aún no había estado allí. Todo claro. Pasó la noche con esa pelirroja en algún hotel. Se preguntaba cómo pensaba explicarse con ella, su legítima esposa. Seguramente diría que surgieron asuntos urgentes. Que del evento de la empresa tuvo que ir directamente a la oficina a resolver algunos problemas. Esto sucedía a menudo. Y ahora Marisa lo sabía. No siempre las historias de su esposo sobre el trabajo eran verdad. A menudo servían simplemente como excusa para sus encuentros con la amante. Marisa no sabía qué sucedería después. El futuro parecía incierto. Sabía que le costaría mucho, pero era mejor que vivir con un mentiroso y traidor que no la valoraba. Además, Pilar había dicho que la ayudaría, que no la dejaría sola, que la apoyaría. Ninguna mujer se ha perdido por estar sin un hombre,
declaró su amiga. Pilar, por supuesto, estaba indignada al saber que tras el divorcio Marisa no se quedaría con nada. Al enterarse de que todos los bienes estaban a nombre de los familiares de Diego, se enfureció. Ese sinvergüenza. Lo planeó todo desde el principio. ¿Y tú por qué no dijiste nada? ¿Cómo permitiste esto? Él decía que así se pagaban menos impuestos. Y yo no pensaba mal. Pues deberías haberlo hecho. Confiabas demasiado en él. Marisa solo suspiró. Sí, había confiado en Diego más que en sí misma. Un error, como resultó ser. Diego regresó de su descanso en la playa solo, con los nervios destrozados, confuso y desconcertado. La pelirroja belleza, Esperanza, causó sensación en el exclusivo resort. Al principio, Diego estaba feliz, incluso orgulloso. ¡Qué hermosa mujer! Todos los hombres no dejaban de mirarla. Pero luego, casi sin darse cuenta, no entendió cómo pasó, Esperanza de repente lo dejó por un empresario alemán, joven, guapo y muy rico. ¡Zorra vendida!, gritó Diego en su despedida a la feliz Esperanza. Sin embargo, sus palabras no la afectaron en lo más mínimo. Solo sonrió con su deslumbrante sonrisa y respondió: tal vez, pero admítelo, fue un buen trato. Y en eso, Diego no podía estar en desacuerdo. La casa lo recibió con silencio y vacío. Diego pidió comida del restaurante y sacó una botella de ron del bar. La vació solo, bebiendo hasta no recordar nada. El dolor en su alma era demasiado fuerte. Sin embargo, el hombre no sufrió mucho tiempo. Después de Esperanza, llegó Lucía. Diego la conoció en un club. Morena de piel, ojos negros, una delgada y alegre joven, casi de inmediato se fueron a vivir juntos. A Diego le agradaba ver a la joven belleza en casa. Su presencia en shorts cortos le inspiraba y le alegraba, pero la casa gradualmente cayó en el abandono. El polvo se acumulaba en las habitaciones y los pasillos, y las ollas en la cocina permanecían sin usar. Lucía no hacía nada en casa. Esto fue lo que provocó las peleas. Diego exigía al menos un mínimo de orden y Lucía gritaba que no era su sirvienta. Al final, también se fue. Diego suspiró aliviado. La joven belleza ya empezaba a agobiarlo. Después de ella, hubo más chicas. Jóvenes, guapas, pero todas demasiado superficiales, frívolas y tontas. Y luego, el hombre conoció a Sofía. Ella era mayor que sus anteriores elegidas, pero a sus casi 30 años lucía espectacular. Tenía una figura impresionante, unos ojos grises aterciopelados y un cabello largo del color del chocolate con leche. Con Sofía había mucho de qué hablar. Trabajaba mucho, pero aún así se las arreglaba para preparar deliciosas cenas de vez en cuando. Si no podía cocinar, se preocupaba por encargar comida de un restaurante. Diego se relajó y se sintió casi feliz. Parecía que había encontrado la combinación perfecta de cualidades que le importaban: hermosa, inteligente, hogareña. Sofía era simplemente ideal. Vivieron juntos unos 3 meses, cuando Sofía mencionó el tema de los hijos. Eso era lo último que Diego esperaba. No quería volver a criar niños. Mocos, gritos, despertares nocturnos, juguetes y migas por toda la casa, y Sofía comenzaría a convertirse en una ama de casa como lo fue Marisa en su momento. No, gracias. En resumen, Diego y Sofía hablaron y se dieron cuenta de que tenían planes de vida completamente diferentes. Sofía recogió sus cosas y se fue, agradeciendo a Diego por su honestidad. Ella deseaba mucho tener hijos, y por eso su camino no iba en la misma dirección que el de Diego. Diego se sumergió en el trabajo. Las relaciones fugaces ya no le brindaban satisfacción. La enorme casa vacía lo asustaba, lo abrumaba con su silencio. En casa, la soledad se sentía con más intensidad. Por eso Diego prefería pasar su tiempo en el apartamento corporativo. Con los hijos no tenía contacto.
Siempre habían estado más cerca de su madre, y ahora, después del divorcio, las niñas estaban especialmente molestas con su padre. Tenían derecho, por supuesto. Él había tratado a Marisa de una manera terrible y además la había dejado sin dinero. Sergio, el hijo mayor, a veces respondía a las llamadas de su padre. Fue él quien le contó a Diego lo que había pasado en la vida de Marisa. Y Diego comprendió que la reconciliación que tanto esperaba ya no era posible. Marisa no permaneció mucho tiempo con Pilar. Pronto consiguió un trabajo y pudo alquilar un apartamento. La contrataron en una empresa en el puesto más bajo. No esperaba más, ya que no tenía experiencia. Comenzar de cero a esa edad era complicado, pero al final todo resultó de maravilla. La nueva empleada pronto se destacó por ser una trabajadora diligente, dispuesta a aprender y responsable. En menos de 2 años, Marisa se convirtió en la jefa de departamento. Una carrera vertiginosa. Marisa disfrutaba su trabajo, había soñado con eso desde hace tiempo, ser importante, solicitada. Se sentía realmente feliz. Continuó yendo al gimnasio con Pilar, lo que mejoraba su salud y figura. Se convirtió en una cliente habitual del esteticista, cambió su estilo, aprendió a llevar un maquillaje ligero que destacaba sus virtudes y ocultaba pequeños defectos. Hizo nuevos amigos con quienes ahora disfrutaba pasar su tiempo. A Marisa le faltaba un poco su jardín, por lo que finalmente decidió crear un invernadero en su balcón. Sus hijas la ayudaron y todo quedó perfecto. Y luego, un día, él, Mario, llegó a la oficina por asuntos de trabajo. Marisa lo ayudó a encontrar el camino hacia la oficina del jefe del departamento, y fue en ese trayecto donde se conocieron. Al principio, Marisa pensó que era solo una ilusión, que solo le parecía que Mario la miraba con admiración e interés y que intentaba coquetear. Pero, ¿era eso posible a su edad? A los hombres les gustan las chicas jóvenes y hermosas, como lo había demostrado recientemente Diego. Pero cuando Mario le pidió su número de teléfono directamente, después de colmarla de elogios, todas sus dudas se desvanecieron. Ellos y Mario tenían historias espejo. Él también estaba divorciado porque su esposa le había sido infiel mientras él trabajaba. El hombre se fue de su casa llevándose solo un cepillo de dientes. Los hijos estaban de su lado, ya eran adultos e independientes. Cuanto más conocía Marisa a Mario, más claro le quedaba que era su alma gemela. Era fácil e interesante estar juntos, no querían separarse ni un momento. Así que pronto se mudaron juntos y luego incluso formalizaron su relación. Pilar estaba feliz por su amiga. Has florecido con él, te ves más joven, brillas desde adentro. Esto es la verdadera felicidad de una mujer. Y todo gracias al vestido, sonreía Marisa, a ese en particular. Aunque era turquesa, desempeñó el papel de un trapo rojo para un toro. No lo sé, discrepaba su amiga. Me parece que todo iba en esa dirección. Si no hubiera sido el vestido, habría sido otra cosa. Y, sin embargo, Marisa le estaba agradecida a ese vestido. Por cierto, ahora ocupaba un lugar de honor en su armario. A veces lo usaba para pasear con Mario, y Mario siempre se maravillaba de cómo el color de ese vestido realzaba el tono de los ojos de su amada mujer. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.